Bada Lights, calidad A. Y todo esto es muy simpático, además. El hecho de rememorar cosas, para algunos resulta que uno cree que está viejo, mentiras. Al contrario, es hermoso. Y mucho más con imágenes. Sobre todo acá, ¿no? En esta casa, donde se ha contribuido a formar el formidable archivo de Estadio 1 que ha querido el observador compartir con todos los televidentes que tengan ganas de rememorar grandes campañas. Tú sabes que en esto de los archivos, algunos piensan en un museo y casi a veces se transforma en tal. Pero qué mejor que las imágenes de un momento excepcional de Peñarol en ese 1982. Con la conducción de don Hugo Bañulo, la preparación física de otro grande, el profesor Quites Macher, futbolistas de la talla de Gustavo Fernández, del Indio Olivera, Gutiérrez, Bocio, Saralegui, los goles de Morena, el brasileño Jair, Vargas en una gran campaña, Venancio Ramos supliéndolo ahí notablemente sobre el final, para conformar una campaña récord en cuanto a resultados que permitió a los hinchas aurinegros 16 años después saborear una vez más una Copa Libertadores. Todos los detalles, los acontecimientos, el relato de los protagonistas, los goles ya están aquí, precisamente en este video que El Observador y Estadio 1 pone en vuestras pantallas. Aquella temporada de 1982 había pasado a ser un gran desafío para Peñarol. Ya aparecían lejanas en el tiempo las conquistas de la Copa Libertadores cuando los Mirasoles dominaban el continente. Los aurinegros, presididos por Washington Cataldi, buscaban retomar un protagonismo que habían perdido y para eso había que trabajar y mucho. La edición anterior de la Libertadores había pasado sin pena ni gloria y el rival de todas las horas mostraba con orgullo sus títulos más recientes. Era el momento de la reconquista, era el tiempo del retorno, era el momento de cumplir con el mandato histórico de la Asamblea Fundacional. Serás eterno como el tiempo y florecerás en cada primavera. El fútbol uruguayo, descreído de sus posibilidades, aún sufría por las heridas que nos había dejado Perú cuando nos cerró el camino para el Mundial de España. Aquel torneo del 82 tuvo el principal deporte de este país como mero televidente. Pero Peñarol creyó. Comenzó a apostar fuerte sus fichas para copar la banca y para eso, casi un año antes, llevó a cabo la impensada operación económica de un fútbol netamente exportador. Había que jugar en grande. La idea sonó a mezcla de quimera, locura y desafío. La definición surgió casi sola y rápidamente se hizo eco. A Morena lo traemos todos. Los aurinegros se animaron y tentaron el retorno de los goles que disfrutaban los españoles del Valencia. Valía todo en busca de recuperar la identidad perdida, tratando de encontrar aquellas alegrías que durante buena parte de la década de los 70 fueron habituales. Era necesario reencontrar aquellos goles y aquel grito característico que fue tormento de goleros y seducción de redes. Por eso, Peñarol intentó la vuelta, sabedor que aquellos goles que contaban por cientos eran esenciales para tentar otra vez la Libertadores. Y un buen día de 1981, Morena retornó. Conmovió una parcialidad que vio en él al hombre capaz de aliviar las angustias. Entonces fue posible la caravana por Avenida Italia hasta llegar al Palacio Güelfi para saber el porqué de la vuelta de Morena. Es muy difícil poder explicar lo que yo siento en este momento, lo que siente mi familia y lo que sienten mis amigos, porque pienso que esto va a ser irrepetible y nunca nada me sucedió y me sucederá
como lo que me pasó hoy desde que pisé el aeropuerto de Carrasco, porque si yo en agosto del 79, cuando me fui al Rayo Vallecano, hubiera sabido que la gente de Peñarol me quería como me quiere, no me hubiera ido nunca. El primer gran paso había sido dado. Los carboneros colocaron los cimientos para la gran obra. Sin lujos y con algo de angustia, Peñarol selló el pasaporte para la Libertadores del 82. La liguilla de enero de aquel año encerró mucho sufrimiento porque Bellavista y Defensor hicieron trastabillar la ilusión. Parecía que todo se derrumbaba, que las estrellas estaban demasiado lejos, aunque el destino ya estaba marcado. El 17 del primer mes de 1982 enfrentó a los rivales de siempre. Nacional ganaba 1-0 y el panorama era muy oscuro. El transitorio y trabado empate de Rubén Paz solamente permitía una tímida esperanza. Hasta que, faltando apenas 2 minutos, el propio artiguense fue dejando adversarios por el camino. 1, 2, 3 y la pelota que es impulsada hacia la derecha. De la nada surgió el botín zurdo de Morena para decretar el 2-1 final. Fue victoria y esperanza. La clasificación hacia la Libertadores se despejó y hundió la chance tricolor. Llegó el tiempo de sembrar los sueños. Se fue Rubén Paz, pero vino el brasileño Jair, poseedor de fino talento y duro remate. El rompecabezas se fue armando y por eso no extrañó que Peñarol se quedara con la Copa de Oro, primer certamen oficial de aquella temporada. Aunque nada es perfecto. El título no pudo borrar el dolor por la ausencia del golero Fernando Alves, lesionado de gravedad. Había que encontrar urgente un arquero porque se venía el debut en la Copa. La intuición y, por qué no, la suerte desembocaron en Gustavo Fernández, quien desde hacía 8 años estaba fuera del país. Y fue una conversación familiar, o sea, hacía ya 7, 8 años que estábamos fuera del país. Se da la oportunidad de volver, indudablemente uno tenía ganas de estar un poco cerca de la familia, que hacía tiempo que la había abandonado. Estábamos en un momento de la vida en el cual, es decir, era ideal para volver porque si no ya directamente no volvíamos más. Es decir, yo en ese momento contaba 30 años recién cumplidos y bueno, estábamos en una etapa madura y de la carrera deportiva y bueno, era una posibilidad linda por la Libertadores, por el buen equipo que había hecho Peñarol. Fernando había vuelto unos meses antes porque también estaba en España junto conmigo. Y bueno, y era una posibilidad linda. Como para la gente, también para mí era una interrogante. ¿Qué podía pasar? La primera semana de agosto inició una etapa muy exigente. Entre el uruguayo y la Copa, Peñarol comenzaba a definir su futuro. Una fría y lluviosa noche que tuvo 20.000 personas en las tribunas y el arbitraje del chileno Mario Lira fue el inicio de un camino regado con sudor y superado por el talento. El primer rival en la Copa fue el siempre difícil Defensor. Venía de una muy buena campaña, era el campeón de la liguilla de ese año de 1982, en enero, y Peñarol comenzaba a gestionar y a tener las posibilidades sobre el arco defendido por Alberto Carrasco. Fernando Morena por el medio, Venancio Ramos por izquierda, Vargas por la derecha. Un triplete ofensivo con muchos recursos, el error de Russo y allí el oportunismo de Fernando Morena para colocar el balón por encima de Carrasco y poner el 1-0. Ahí está la reiteración de la jugada. Era el primer gol de Peñarol en esa Copa Libertadores de América 1982, 1-0 ante Defensor. Un Peñarol que tenía en el arco a Gustavo Fernández que se iría constituyendo en figura en la medida en que avanzaría la Copa. Luego una saga central con un hombre maduro como Olivera y uno joven como Gutiérrez que se complementaron muy bien. Diogo y su gran capacidad para defender y atacar. Por un lado, por el otro Juan Vicente Morales. Los dos tractores, Saralegui y Bocio, difíciles de bancar en el medio para cualquier defensa y ataque rival. Y el talento del brasileño Jair que ahí pone esta pelota para Fernando Morena. Es el segundo gol de Peñarol en aquel compromiso, el centro, el rebote, Carrasco que decía que no en principio, pero otra vez el 9 Mirasol ponía el segundo tanto en el marcador. Y junto a este Morena que hacía goles de todos colores y de todas formas,
por un lado, Vargas por el otro, Venancio Ramos y como suplente el riverense Guayaquil Silva. Y no solo goles hacía Morena. Ahí hizo toda la jugada para que Ernesto Vargas, con esa maniobra y ese remate abajo, pusiera el tercer y definitivo tanto para Peñarol en el debut de aquella Copa. Se entraba con buen pie en este grupo de la Libertadores que iba a deparar como segundo contrincante a San Pablo en Montevideo. Aquel equipo, orientado por la mística de Hugo Baniulo y preparado físicamente por la sapiencia de Jorge Kistenmacher, tenía ante sí otra dura prueba, por más que fuera al margen de la Copa. 3 días después del triunfo ante los Violetas, acechaba Nacional, deseoso de afirmarse en el primer lugar del campeonato uruguayo. Nada importó. Estaba escrito que ese plantel iba a lograr cosas trascendentes. Aparecieron las manos de Gustavo Fernández, el corazón de todos y, cuando no, el gol de Morena. Restaban 20 minutos para el final cuando el 9 puso el único gol de aquel clásico jugado a estadio lleno. En primer lugar era un cuadro de hombres ese, ¿no? Y profesionales. Por ejemplo, se hacía abstracción de cosas ricas para darle paso a la efectividad. Era un cuadro netamente positivo, todo. Estaban consustanciados todo por eso. Tanto es así que si lo que aparentemente parecía una injusticia, sacar a algún jugador de lujo, íbamos a la parte práctica de la cosa. Completamente de acuerdo los jugadores conmigo. Se había formado un grupo muy bueno, muy bueno. Pese a las exigencias, Peñarol jugaba al mismo tiempo uruguayo y Libertadores. Así siguió, peleando a 2 frentes, tratando de no dar ventajas en ninguno, haciendo pie en la experiencia de la mayoría de sus hombres, porque los rivales se tornaban cada vez más complicados. San Pablo tenía un muy buen equipo. Sí, señor, con muy buenos jugadores indudablemente que hacían de aquel conjunto tricolor un equipo muy difícil y que así lo sufrió Peñarol en aquella noche en el Estadio Centenario. Buscó al principio por las bandas laterales, ustedes vieron ese centro anterior de Vargas, ahora Fernando Morena buscando también por izquierda, pero defendía con uñas y dientes el equipo paulista. Que tenía a Valdir Pérez en el arco, a Oscar como principal zaguero en la defensa, Mario Sergio en la mitad de la cancha, que hacía que San Pablo indudablemente fuese un rival de mucha categoría y un gran candidato para pasar a la fase semifinal. También el grandote Serginho como delantero centro, jugadores que habían militado en la selección brasileña, que había participado del Campeonato del Mundo de 1982 en España. Y a Peñarol le costó enormemente encontrar el camino de la victoria y apareció ya Gustavo Fernández con algunas intervenciones trascendentes que evitaron la caída de su barco. El primer tiempo se fue sin goles, en el complemento hubo jugada para los dos lados, para Peñarol que seguía insistiendo cada vez de manera más desordenada y para San Pablo que de contragolpe decía de sus posibilidades. Ese tiro libre muy bien efectuado por Venancio Ramos y el cabezazo impecable de Fernando Morena que devolvió el horizontal. Ahí estaba otra vez el número 9 Mirasol, la media vuelta, Valdir Pérez que las agarraba todas en aquella noche y Peñarol parecía que se tenía que conformar con el 0-0. Pero después de ese córner forzado por la volea de derecha de Morena, viene este gol del Indio Olivera. Los paulistas protestan una mano que creo es involuntaria de parte del zaguero central de Peñarol. Ahí está la reiteración de la jugada, la media vuelta del número 2 y capitán del conjunto aurinegro. La protesta sobre el árbitro de aquel partido, pero el tanto había llegado y solamente faltaban 3 minutos para el final. Cuando no salía por la vía ortodoxa el gol, llegaba con ese malón, la fuerza, el temperamento que buscaban en jugadas de pelota quieta, tantos como este que convirtió el Indio Olivera. Ya entonces en el final el festejo de todo Peñarol, la protesta de todo San Pablo por esa conquista que sabían podían ser decisivas y Peñarol comenzaba a dar entonces otro paso hacia una nueva fase de la Copa Libertadores. Con una receta que se repetiría días después ante Gremio.
Turno entonces para el Gremio. Otra vez visita en el Estadio Centenario y Peñarol, que desde el comienzo va en busca del primer gol. Un equipo que tenía algunos jugadores de gran capacidad, como el caso, por ejemplo, de Batista, Renato Portaluppi. Leao, Hugo de León en el fondo, Paulo Isidoro en la mitad de la cancha hacia adelante, pero aquel Peñarol que seguía buscando iba a encontrar prácticamente en el comienzo del partido el primer tanto, el que lo llevaría a encontrar la tranquilidad. Allí todo el equipo, inclusive los defensas, ofendiendo el cabezazo de Olivera, y ahora el córner que permitirá a Peñarol lograr este tanto de apertura por parte de Gutiérrez. Nelson Daniel Gutiérrez con el número 3 ahí sobre la línea del arco ponía el partido 1-0. Peñarol comenzaba festejando, pero también la historia sería dura y difícil hasta el final de aquellos 90 minutos. Porque Gremio buscó permanentemente el gol sobre el arco de Gustavo Fernández, quien se erigió en figura importante ya en Montevideo. Peñarol seguía insistiendo, este remate de Venancio Ramos que devuelve el vertical izquierdo de Leao. Se salvaba el conjunto de Gremio, pero también en el complemento Peñarol seguía buscando la posibilidad de aumentar las diferencias. El equipo Mirasol quería sumar otra victoria para ir tranquilo a jugar los partidos en tierras brasileñas. Es que hasta ese momento estaba reuniendo un puntaje ideal, eran 3 partidos jugados, 3 ganados y de contragolpe con el Gremio tirado arriba. Mario Saralegui que genera esta posibilidad que está ampliando Morena con este toque corto sobre Ramos y la presencia de Daniel Rodríguez que termina frustrando a Leao. Uno por el otro se dejaron estar y en definitiva fue pelota para el arquero del conjunto norteño y Peñarol, a pesar de no lograr más goles, alcanzó una nueva victoria. Bueno, primero un plantel ya maduro en la mayoría de los casos, con gente que sabía lo que quería en todos los sectores de la cancha y fuera de la cancha también, con un respaldo directriz importantísimo, porque ese año, en el mes de marzo, en La Paloma, se arregló todo lo estrictamente económico, por premios y demás cosas. Se solucionaron rápidamente todos los contratos de los futbolistas, y con la conducción de Bañulo y Kittenmacher, más allá de los colaboradores, como el doctor Rienzi, el doctor Orden, hoy fallecidos ya los dos, el Flaco Foriqui como masajista, Jorge Delgado como utilero, digamos, la gente que siempre estaba con nosotros y la que también viajaba. Una directiva que respaldó al equipo en un año muy duro, porque fue bastante liviano, digamos, deportivamente hasta agosto. Justamente en agosto, cuando hay un clásico, jugamos, empieza la Copa Libertadores también, y de allí, de agosto a diciembre, fue Campeonato Uruguayo, fue todas las etapas de la Copa Libertadores, incluida la final intercontinental, y los 2 partidos que nos restaban para la finalización del Campeonato Uruguayo. O sea que creo que fue una conjunción clara de lo que, bueno, yo creo profundamente, ¿no? O sea, un cuerpo directriz respaldando al fútbol del club, y con la conducción de Hugo y de Kittenmacher, que en ningún momento se desviaron de lo que ellos habían trazado, y con un plantel sumamente valioso desde el punto de vista deportivo y sobre todo desde el punto de vista humano y moral, ¿no? Era un partido decisivo aquel el que se jugó en San Pablo, frente a este conjunto dueño de casa que buscó el tanto desde el primer momento, en un primer tiempo que casi no se vio en Montevideo, pero que tuvo en Gustavo Fernández una muy buena figura. Con atajadas excepcionales, sobre todo ante Serginho, ese corpulento centro delantero del equipo paulista, quien forzó algunas intervenciones fantásticas del cuidabayas aurinegro, sobre todo un cabezazo que contuvo tirándose hacia atrás, quedando con las manos junto al piso y las piernas arriba el arquero Mirasol. El primer tiempo se fue sin goles, 0-0, y a poco de comenzado el segundo llega esta jugada que será clave y vital para el desenlace del partido. Mario Saralegui que quita la mitad de la cancha, ¿no?
Saralegui, Morena y este gol, quizás de lo más lindo que consiguió Peñarol en esta Copa Libertadores para darle la victoria por 1-0. Un formidable disparo del Ariete colocando la pelota en el ángulo superior izquierdo de la valla del San Pablo y Peñarol que lograba 2 puntos de gran trascendencia para pasar a la instancia siguiente. Y realmente vale la pena observar la reiteración, el toque de Saralegui, el enganche de Morena y ese zurdazo espectacular para el 1-0. Una falsa pared, ¿verdad?, que culmina luego con el disparo con la pierna hábil del gran goleador aurinegro. Y de contragolpe después Peñarol generaba alguna otra situación, el envío largo de Ramos, no llegaba Vargas, pero ya el conjunto Mirasol se erigía en neto dominador de este partido, por más que sobre el final San Pablo volvía a insistir. Y ahí estaba de nuevo la figura de Gustavo Fernández, ya a esa altura, con una enorme responsabilidad en la clasificación del Instituto Aurinegro. Una y otra vez insistía el conjunto dueño de casa, pero ya sin dirección sobre el final del partido ante este Peñarol que con este resultado favorable estaba consiguiendo la clasificación. Desde Morumbí se fue entonces tranquilo el aurinegro para abordar el partido ante Gremio en Porto Alegre. En el Olímpico esperaba el dueño de casa, el Gremio, bajo una lluvia torrencial, esperando la revancha, pero ya como decíamos, Peñarol estaba clasificado. Y además de clasificado con algunos problemas físicos de jugadores que no participaron en este encuentro, lo que hizo más favorable el trámite para el Gremio. Ya en el arranque del partido esta muy buena jugada del conjunto dueño de casa ante la salida de Gustavo Fernández, el remate abajo para poner el 1-0 de este equipo dueño de casa que de esta manera pasaba a comandar el tanteador cuando llegaba el volante para la definición. China fue el autor del tanto entonces del equipo portoalegrense que buscó insistentemente el arco rival. Acá un enganche que se produce de parte de Olivera que motiva que el argentino Expósito cobre penal a favor de los locales. Va a ser el 2-0 para el conjunto de Gremio y está la reiteración, la falta del zaguero y capitán del conjunto aurinegro, el remate fuerte y al medio de Paulo Roberto, entonces el número 2 para poner el 2-0, así habría de culminar la primera parte. Peñarol buscó afanosamente la posibilidad del tanto y acá llega por intermedio de Fernando Morena, quien la baja y de derecha, sí, usted lo vio, de derecha, pone el 2-1 que hizo alimentar esperanzas de un empate. El saludo de Néstor Montelongo, Carlos Reyes, algunos de los futbolistas que alternaron en aquel equipo de Peñarol de 1982 que buscaba la posibilidad del empate que casi se concreta en esta jugada. Walquir Silva y el palo derecho de Leao dice que no. Una formidable maniobra del riverense por el sector derecho del ataque y la posibilidad que no se concretó de la igualdad y después sí hubo tiempo para este tercer gol del Gremio. Cuando Peñarol crecía en procura de ese empate de contragolpe y mal parado, el conjunto aurinegro en el fondo recibe esta jugada, esta definición impecable de Batista, que arriba pone esa pelota lejos del alcance de Gustavo Fernández para poner entonces el 3-1. El gran jugador gaúcho, un hombre que pudo ser uruguayo por su forma de ser y su temperamento, cerraba el marcador en el Estadio Olímpico de Porto Alegre. Y de esta manera también estaba culminando la primera fase de aquella Copa Libertadores de América 1982, el silbato final de Expósito para este final también del grupo número 2 que tenía el conjunto Mirasol como primero de la llave. Grupo número 2 entonces, Peñarol 9 puntos, San Pablo 8, Gremio 5 y Defensor 4. Con un puntaje casi perfecto, Peñarol había llegado a semifinales, pero otra vez los nombres de los rivales llamaban al cuidado sumo. Por un lado estaba River de Argentina y por el otro el copetudo Flamengo, dueño del continente con Zico y Junior a la cabeza. El desafío seguía siendo duro. Venía Flamengo con un equipazo al centenario. Sí, era el actual campeón además de la Copa Libertadores de América porque había logrado el título en 1981 y nombre Jorge para el gran repaso. Como en el caso de los laterales, Leandro y sobre todo Junior, la presencia de Zico en la mitad de la cancha y Núñez, ¿verdad? Era el número 9, recién veíamos el remate, está el capitán número 10, Zico Artur Antunes Coimbra, que exigía una gran atajada de Gustavo Fernández, y en la réplica aparece Peñarol, el centro es de Morena, el cabezazo que se lo pierde Walquir Silva. Increíble el gol
que deja escapar allí el riverense después que Morena lo dejara absolutamente solo, sin arquero. Uno de los mejores partidos de Peñarol en aquella Copa Libertadores de América en 1982 y otra vez el desborde de Morena, pero esta vez por la derecha. Buscando con esa misma pierna el centro pasado que no logra concretar allí el futbolista Jair cuando parecía estaba la apertura. Otro intento más, el guardameta Cantarelli que desvía este remate de Walquir Silva y aparece Núñez. Mano a mano, un duelo que se habría de repetir en esta llave semifinal ante Gustavo Fernández. En especial en el partido de Maracaná, pero también hubo en el Centenario incidencias de peligro. Jair, Walquir Silva, el toque al medio y aparece Leandro cerrando. El partido estaba 0-0, pero había peligro sobre los dos arcos. Encuentro de incierto pronóstico entonces y a pesar del buen juego aurinegro en ofensiva, no aparecía. El centro de Walquir Silva, Morena que nos llega a conectar. Seguimos los primeros 45 minutos sin que el marcador pudiera alterarse y en el complemento otra vez de contragolpe y con más espacio aparece Flamengo. Que sigue exigiendo a Gustavo Fernández, quien realizó valiosísimas intervenciones en nuestro propio reducto. Y esta es una jugada fundamental, el centro de Jair, el golpe de cabeza, el anticipo de Ernesto Vargas para poner el primer grito en aquella noche. Jair puso notablemente la pelota sobre el primer palo, venía de atrás Walquir Silva, pero fue Vargas el que le pegó finalmente para matar a la grada. El festejo de todos los Mirasoles, también muy particular de Jair que veían ustedes en el primer plano y Peñarol también que sigue dando pasos hacia adelante en procura de llegar a la conquista de aquella Copa Libertadores. No sin sufrimiento porque Zico iba a forzar intervenciones como esta. Aparecía nuevamente Gustavo Fernández, la desesperación de Cantarelli. Observen este remate de Jair que se va a perder afuera por muy poco salvándose el arco de Flamengo. Ahí vio que no estaba el arquero y metió la pelota por arriba. No le salió al brasileño. De cualquier manera, Peñarol obtuvo una victoria muy difícil pero trascendente por 1-0 para esperar la revancha en Río. Pero antes de esa revancha en el estadio Maracaná frente al Flamengo, era el turno de River. Como visitante, Peñarol jugaba en el Monumental. Uno de los resultados más trascendentes de la campaña que afianzó anímica y futbolísticamente a Peñarol. Apenas 10 minutos de juego y llegaba el gol de apertura. Walter Olivera, el capitán, con ese golpe de cabeza, prácticamente desde la media luna ponía el 1-0. Una vez más gravitando también en la otra área el número 2 del elenco Mirasol, como ya había pasado antes frente a Zampa. Ahí está la reiteración de la jugada entonces, el envío que viene desde la derecha, gana Walter Olivera, nos llega Gabriel Puente Dura a quedarse con esa pelota y entonces River comenzaba a sufrir la derrota en su propia casa. Fue un partido emotivo, abierto, con incidencias de gol para ambos equipos, en el que Peñarol lograría luego una victoria de gran trascendencia. Aparece Antonio Alzamendi, por aquel momento delantero también del conjunto de River, el toque para Chaparro y el 1-1 de aquel compromiso que se ponía en el marcador del Monumental. Raúl de la Cruz Chaparro, así se llamaba este diminuto jugador que de Instituto de Córdoba pasó luego a River Plate y que marca ese tanto de la igualdad. No llegaba Gustavo Fernández en el cierre y después sí, algún susto más también para la defensa Mirasola. Ahí está Alzamendi, el envío, el golpe de cabeza y la pelota que se pierde apenas desviada. Esa vez sí ligó Gustavo Fernández porque el balón que pegó en el piso se elevó sobre el horizontal. Se iba el primer tiempo, el toque atrás de Eduardo Saporiti se equivoca y el propio Saporiti, número 4, termina derribando a Walquir Silva para poner entonces la pena máxima que sanciona el árbitro. No llegaba Trantini al cierre y Morena será el encargado de poner nuevamente a Peñarol arriba en el marcador. Un Trantini que jugaba de zaguero central en este equipo de River cuando había hecho lo mejor de su campaña como lateral izquierdo, ¿verdad? Ahí tenemos la reiteración de la jugada. La falta de Saporiti cuando no podía controlar entonces al riverense y de esta forma Morena con ese remate abajo a la derecha del guardameta millonario ponía el 2-1. La llegó a tocar Puente Dura pero no pudo impedir el segundo tanto. Mirasol fue a la pelota pero no pudo pegarle Saporiti, por eso el árbitro cobró penal porque enganchó y derribó a Walquir. Peñarol seguía realizando jugadas de peligro sobre el arco millonario. Antes de culminar la primera parte llega esta otra acción que va a terminar en la red del arco millonario, pero por posición adelantada de Mario Saralegui, el árbitro invalida la conquista. Qué bueno el envío desde la derecha del brasileño Jair, colocando la pelota con maestría
sí quedó adelantado en su impulso el artiguense Saralegui y por eso fue invalidado el tiro. Walquir Silva, que no entendía nada, Peñarol que seguía machacando, procurando aumentar el toque de Morena, el rebote en Saporiti. No pasó nada, dijo el árbitro, y el primer tiempo entonces que iba a culminar con ese 2-1 favorable a la visita. Un muy buen resultado que Peñarol se encargaría de afianzar al cabo de la segunda etapa. Porque en el complemento comienzan a surgir prácticamente una tras otra la jugada de peligro. Otra vez Walquir Silva se equivoca en la definición. Ahí no tuvo criterio cuando quedó solo frente al arquero. Peñarol en los contraataques estaba en condiciones en cualquier momento de aumentar su haber. Se equivocaba en el fondo Walter Olivera, aparecía Antonio Alzamendi, pero una vez más las manos de Gustavo Fernández impedían la caída de su valla. Y aquí va a llegar el tercero, el envío es de Yair, el golpe de cabeza de Morena y Vargas que pone el 3-1. Qué bueno, cómo culmina ahí Vargas por debajo del cuerpo del arquero que esperaba el remate por arriba, tras otro cambio de frente ensayado desde la izquierda por parte del brasileño, que fue figura realmente trascendente en esa Copa Libertadores. El festejo de los cientos de hinchas de Peñarol que estaban presentes en el Monumental. Ahí está la reiteración de la jugada. Prácticamente el partido quedaba sentenciado, aunque River después iba a llegar nuevamente con peligro y pondría una nota de incertidumbre en el resultado. Morena, el toque y otra situación desperdiciada por Peñarol. Que tenía varios mano a mano de sus hombres de ofensiva con el arquero riverplatense. El toque de Tarantini para Nieto en el tiro libre, un remate espectacular del futbolista cordobés para poner el 3-2 y esa nota que decíamos después de incógnito sobre el final del resultado. Una incidencia en la que no tuvo nada para hacer Gustavo Fernández, que voló hacia su cuadrante derecho en función de la dirección y la potencia del remate. Y acá el 9 Mirasol Morena, que se juega la individual cuando parecía que podía conquistar el tanto, remata abajo, contiene Puente Dura y de esa manera entonces el partido seguía 3-2. Hasta Morena perdió un mano a mano con Puente Dura. Pero sobre el final, Ramos, Morena, la fórmula para el gol, el centro y el cabezazo del número 9 para poner entonces definitivamente el resultado y la tranquilidad para Peñarol. Esa vez sí no perdonó el goleador y en linda paloma marcó el tanto que daría el resultado definitivo al encuentro y dejaría a Peñarol en condición inmejorable de pasar a la final. El festejo de los Mirasoles había que esperar así por la revancha frente al Flamengo, que le había ganado como local y como visitante también a River, y era entonces un mano a mano entre aurinegros y cariocas. Con la vieja receta del fútbol uruguayo, sólida defensa esperando y contraataque veloz y efectivo, Peñarol alcanzó una victoria que pudo tener un tanteador más abultado en esta jugada de Víctor Díaz. El remate del lateral, el vertical que dijo que no, pero Peñarol entonces ganaba 4-2. Nadie podía quejarse. En semifinales, 2 jugados, 2 ganados, no es poca cosa. Pero el desgaste de la temporada se hacía sentir y nuevamente en el camino aparecía Nacional, jugando su chance en el uruguayo y también su idea de dificultar un momento que era armonioso. El 1-0 con gol de Yair parecía definitivo, pero un tremendo zapatazo de Washington González cuando el reloj marcaba 88 minutos estableció el empate definitivo. Algunos fantasmas renacían. Era momento de revancha ante River, que no tenía un gran equipo y que para colmo había sufrido la lesión de su arquero Filiol antes de la... Exactamente, que le impedía decir presente, por eso la presencia de Puente Dura. Algunas de las figuras que ya veíamos anteriormente, Tarantini, Alzamendi, el propio Américo Rubén Gallego, hoy integrante del cuerpo técnico de la selección argentina, y Peñarol, que parecía encaminarse una victoria fácil, porque prácticamente de inicio apareció Vargas. Una vez más, de cabeza, una linda paloma de Pinocho para colocar el 1-0 para los Mirasoles, poniendo la pelota abajo sobre el segundo. Pero las complicaciones serían mayores que en el Monumental de Núñez, porque para Peñarol fue mucho más complicado este partido que el que jugó en Buenos Aires, y prueba de ello esta jugada, el toque largo de Alzamendi, el penal de Gustavo Fernández que sanciona el árbitro y sería la chance del empate para River. Primero saca la pelota hacia afuera y cuando corría todavía Alzamendi se produce allí el enganche con el brazo de Gustavo Fernández y Tarantini tiene este penal. Las protestas de Peñarol, lo tira al medio Tarantini, Gustavo Fernández buscó el palo de la izquierda, 1-1 se ponía el partido y así también terminaba la primera parte. Un segundo tiempo en el que Peñarol iba a buscar desesperadamente la victoria
e iba a desaprovechar después una gran ocasión de ponerse al frente en el marcador. Sigue insistiendo con mucha gente el conjunto Mirasol sobre el área defendida por el equipo millonario. Una y otra vez la pelota caía en el área visitante sin claridad, generando situaciones, algunas confusas, solicitando incluso la sanción del penal. Siempre Jair clarificando y metiendo la pelota en forma peligrosa hacia el medio. Allí lo tiene Morena, ¿verdad? Se la sacan en la raya cuando parecía que estaba el segundo Mirasol. Pedían mano de Carlos Damián Randazzo, delantero de River en aquella ocasión. El remate desde afuera del área, no llegaba a Puente Dura. El partido seguía 1-1, pasaban los minutos y también crecía la desesperación del equipo que orientaba Hugo Bañulo. Siempre los envíos de Jair peligrosos hacia el área y ahí el penal en favor de los sobrinos. Las protestas ahora de los zagueros millonarios, Morena y el remate que se pierde desviado sobre el caño izquierdo de Puente Dura y Peñarol que tenía que volver a empezar. El arquero se había tirado hacia el otro lado, parecía que estaba el tanto, pero había que seguir sufriendo. Hasta que aparece nuevamente Ernesto Vargas con esa cabeza para poner el partido 2-1, el festejo del número 7 Mirasol y Peñarol que sí, con muchas complicaciones, pero se ponía nuevamente arriba en el marcador. Otra de las figuras aurinegras en la Copa, Ernesto Vargas, ¿verdad? Un hombre muy joven que había surgido con estupendas condiciones, gran potencia física, velocidad y oportunismo para culminar de la forma en que lo hiciera para dar una nueva victoria a Peñarol. Otro envío largo, Diego, que aparece, la chance que se fuma, Peñarol ganaba 2-1 ante River. Bueno, ya le habíamos ganado aquí a Flamengo 1-0, sabíamos que era un partido muy difícil, sabíamos que definir en Maracaná y contra ese Flamengo iba a ser un partido a priori dificilísimo. Era un equipo muy bien armado, muy bien conjuntado, con muchísimos muy buenos jugadores y entonces sabíamos que el partido iba a ser difícil. Pero nosotros teníamos mucha confianza, el Peñarol tenía mucha confianza en sí mismo, sabía muy bien lo que tenía que hacer en cada partido. Cada una de las piezas estaba muy engrasada, es decir, que lo fundamental y lo primordial de ese Peñarol era la conciencia y la fe que tenía cada uno de los jugadores en hacer exactamente el libreto que sabía, o sea, que todo el mundo sabía sus limitaciones. Se vivió con mucho nerviosismo, pero también con mucha tranquilidad en Niterói, en el hotel donde estábamos concentrados. Y se llegó a la hora del partido, o sea, con los nervios propios de cualquier partido. Cuando comenzó el partido se acabaron los nervios. Fue un partido más, es decir, muy parecido a los que disputaba Peñarol en todo, o sea, un equipo arropado, que defendía muy bien su zona y que cada contragolpe era mortal porque, o sea, la mayoría de esos partidos que se ganaron todos los del exterior, salvo el partido con Gremio, que fue un partido que jugaron muchos jugadores suplentes porque ya estábamos clasificados, se tenían muchísimas oportunidades de gol, inclusive en ese partido que Flamengo jugó muy bien y pudo haber convertido en el primer tiempo muchos goles. También nosotros tuvimos la oportunidad de golearlo en el segundo tiempo porque ellos se abrieron y ya prácticamente habían arrojado la toalla. Restaba enfrentar a Flamengo en el Maracaná, con la ventaja para Peñarol de que con solo empatar ya ganaría el derecho a la final. Era imperioso para el dueño de casa obtener la victoria y salió con todo desde el comienzo el conjunto de Flamengo en procura de llegar al primer gol. Sería la gran noche de Gustavo Fernández. Con una actuación impresionante, con atajadas increíbles y también la posibilidad para Peñarol de aprovechar las escasas situaciones que se le daban con un Jair formidable. Nelson Daniel Gutiérrez, el zaguero tirado al ataque, el remate abajo que detiene Cantarelli y comienza a aparecer Gustavo Fernández para echar esa pelota al tiro de esquina. Llovía, lo que hacía todavía más difícil la tarea para los arqueros. Y aquí un hecho trascendente, la lesión de Ernesto Vargas, quien después padecería problemas de rodilla por mucho tiempo, a pesar de que reapareció apresuradamente en la final ante Cobreloa. Ahí está intentando ver si puede volver al terreno de juego. Ya Venancio Ramos estaba calentando por si no se recuperaba. Ernesto Vargas dialoga con Forisky, con Bañulo. Sigue probando para ver si puede decir que sí, pero en definitiva es no. La rodilla derecha de Vargas no le permite seguir adelante. Baja importante para Peñarol por lo que había hecho Vargas, por lo que podía significar culminando. Y vean esta obra de arte de Jair. El remate libre, impecable. El chanfle del número 10 brasileño deja sin asunto al guardameta de Flamengo. 1-0 se ponía Peñarol. Puso el balón
atrás de la barrera, en el ángulo superior derecho. Allí toda la gente aurinegra festejando en el Estadio Maracaná. Washington Cataldi, Pocho Costabile, el contador Damiani, su hijo, el procurador Amor, Juan Carlos Bugallo, que había viajado a acompañar. Estaba también Juan Pedro Damiani, ¿verdad? El hijo del contador. Ahí estaba también la imagen de quien era presidente de la institución, Washington Cataldi, la reiteración del tanto que sería fundamental para esa clasificación de Peñarol en la instancia final. Pero de esos goles que a veces llegan muy rápido, ¿verdad? Y hacen interminable el asedio del rival durante el resto del partido, porque corrían tan solo 10 minutos cuando ese gol de Jair de tiro. Seguía Peñarol procurando la chance también de contragolpe de llegar, el cabezazo de Morena, el toque para Venancio Ramos, va a venir el centro del Artiguense, no llega Morena sobre el segundo palo ahí a conectar bien ese golpe de cabeza, y en el segundo tiempo sí Flamengo que se va a tirar arriba con todo. La lluvia arreciaba y el avance rojinegro también. Zico, Gustavo Fernández, una y otra vez en una noche que prácticamente no tuvo fallas por parte del arquero Mirasol. Y no solo lo que atajó, cómo fue a buscar después esa pelota para impedir el córner también. Peñarol que intentaba entonces aprovechar la chance de algún contragolpe que le pudiera permitir tener mayor tranquilidad. Ese es Joaquín Silva, prefiere el remate al arco, Cantarelli que desvía, Leandro que está rechazando definitivamente esa pelota, la expectativa en el palco oficial, Flamengo que seguía buscando entonces la chance del empate, que era un resultado que también le servía a Peñarol. Pero si se podía evitar el empate mejor, para que no se agrandara el conjunto rojinegro. Vean esa pelota que contiene magistralmente Gustavo Fernández tirándose hacia atrás después de la volea de Núñez de pierna. El número 9 no lo podía creer y en el complemento aparece Zico. Ahí está, uno, otro, sigue Zico. El toque Núñez, el tacazo y estaba Gustavo Fernández. Siempre en el lugar donde se le precisaba el arquero, que ya cobraba una dimensión espectacular en esta campaña. Sigue intentando Flamengo, otra vez aparecía el remate Gustavo Fernández, después el delantero que no culmina bien. El partido seguía 1-0, ya los futbolistas cariocas no lo podían creer. Estaban poco menos que bajando los brazos. Ustedes vieron ahí 5 hombres de Peñarol que se oponían dentro del área a que conquistara el tanto Flamengo. Y acá pudo ser el centro. Joaquín Silva, el toque al medio, toda la expectativa que seguía presente en las tribunas del Estadio Maracaná en Río de Janeiro, la expectativa en Montevideo que seguía este partido a través de la televisión, y Peñarol lentamente seguía encaminándose entonces para lograr el pasaporte de la final de la Copa. Con un puntaje formidable, porque ganó los 4 partidos que jugó en esta serie semifinal, los 2 de local y los 2 de visita. Ya comienza el público a retirarse, ya se daba cuenta que para Flamengo aquello era una misión imposible porque estaba cayendo 1-0 y porque además estaba dejando el título de campeón. Incidentes en las tribunas y los aurinegros que se defendieron tan bien afuera como dentro de la cancha, donde se logra la victoria de esta manera. Ahí está el silbato final del árbitro Edison Pérez del Perú, el festejo en el palco oficial. Peñarol, después de muchísimo tiempo, después de 12 años de espera, volvía a decir presente en una final de la Copa Libertadores de América. 4 partidos jugados, 8 puntos para Peñarol, 4 para Flamengo, ninguno para River. El momento esperado había llegado. La final era una meta y se había alcanzado. Mientras un equipo alternativo peleaba su posibilidad en el uruguayo, tratando de explotar los traspiés de Defensor que marchaba puntero, los partidos decisivos por la Copa eran una realidad. Enfrente estaba el porfiado Cobreloa, vicecampeón de la edición anterior. Hasta ese momento el Cobreloa había jugado 10 partidos en aquella Copa Libertadores, había ganado 5, empatado 4, perdido 1, había convertido 14 goles y había recibido 4. Con la conducción del argentino Vicente Cantatore y la presencia de nuestros compatriotas Jorge Siviero y Washington Trapo Olivera, llegó el Cobreloa del Centenario. Era la primera final de la Copa Libertadores de América en el siempre desparejo suelo de nuestro principal escenario deportivo. Peñarol intentaba la posibilidad de lograr el primer gol. Y como siempre buscando por las bandas laterales del campo la posibilidad de llegar hacia el arco rival en situación de gol. El Cobreloa aparecía refugiado en el fondo, fundamentalmente en los primeros minutos. Aquí se pidió penal sobre Fernando Morena. Nada dijo el árbitro y el partido seguía entonces con el marcador cerrado. Por un lado parece que el brazo izquierdo del zaguero
del Cobreloa actuó sobre el cuerpo de Morena la protesta del Indio Olivera, un hombre que sabía conversar a los jueces. Peñarol seguía buscando en el segundo tiempo la chance de abrir el marcador, no la encontraba y los minutos y el reloj jugaban a favor de la visita. Y de nuevo la posibilidad de explotar las jugadas de pelota quieta y la presencia de los zagueros aurinegros pesando como recién Olivera en el área trasandina. Seguía intentando Peñarol, el centro desde la derecha, el córner era del brasileño Jair, el cabezazo de Saralegui, que se perdía apenas desviado de las últimas posibilidades para Peñarol. No le pudo pegar bien el artiguense cuando Birz estaba vencido en el arco del Cobreloa. Otro artiguense, esta vez Venancio Ramos, que remataba ahí, la pelota se perdía apenas desviado, el manotazo de Birz, el guardameta, y el 0-0 que era mucho más negocio para Cobreloa. Sin dudas, no era bueno el resultado para los aurinegros, que muy pocos días después, tan solo 4 días después, debían jugar la revancha en Santiago. Porque el estadio de Cobreloa no tenía la capacidad necesaria como para albergar una final de Copa Libertadores, por eso se jugaba en Santiago, final con cabezas gachas por parte de los futbolistas mirasoles. Llegaba el momento de la segunda gran final y Peñarol la abordaba con la esperanza de que Ernesto Vargas pudiera resistir con su rodilla las exigencias de este encuentro. Ahí aparecía el número 7, incluso con un vendaje especial, el Cobreloa, que llegaba también a jugar su segunda final de la Copa Libertadores de América, y Peñarol, que estaba en un escenario que mucho significaba para su historia. Porque ya había obtenido el 20 de mayo de 1966 el más trascendente triunfo, el más espectacular, yo creo, de la historia de la Copa Libertadores de América ante River. La terna de árbitros era Argentina, encabezada por Jorge Romero, complementaban Iturralde y Espósito, y el comienzo del partido significaba ya prácticamente del arranque el aluvión de Cobreloa, que iba a buscar la chance de la apertura, por más que Peñarol de movida casi encuentra el 1-0. Pero se sabía que el trámite iba a ser de espera y contragolpe, ¿no es cierto? Aunque Jair siempre era peligro latente. El tiro de esquina era para Peñarol en el comienzo del partido, pero el primer tiempo iba a ser parejo con llegada sobre los dos arcos, y en Peñarol aparecía, cuando no en esta Copa Libertadores, Gustavo Fernández. Sus manos y su cuerpo abortaron cantidad de embates del equipo de las Minas de Cobre, que seguía buscando de esta manera el envío desde la izquierda, la pelota que pasa a todo el mundo, y observen este remate de Merelo, que bien que mete el manotazo derecho el guardameta Mirasol para salvar lo que parecía la caída de su valle. El volante del equipo chileno tenía un disparo temible, de una potencia inusitada, a punto tal de que causó fracturas en varios arqueros que lo enfrentaron. Media hora de juego y ya lo señalado, no aguantó más la rodilla derecha de Ernesto Vargas, las conversaciones, es retirado del campo de juego en camilla, comenzaba una larga odisea para el delantero Mirasol. Daniel Rodríguez iba al campo de juego. Coquito era entonces quien tenía la responsabilidad de suplir ahora por izquierda a Vargas, quedando por zona derecha del ataque Venancio Ramos. Y ustedes verán después de qué manera aprovechó ese carril para gestar el tanto que a la postre sería la victoria. De contragolpe aparece esta chance para Peñarol. Morena con la de paro le pega abajo al centro del arco. Birz se queda con esa pelota. El partido seguía teniendo a Cobreloa como equipo que dominaba, pero Peñarol Respondón generaba situaciones de riesgo para el arco de Birz y alimentaba la esperanza de que se pudiera alcanzar la victoria, aunque en esos momentos todo el mundo pensaba en un tercer partido en Buenos Aires. El centro fue de Venancio Ramos, el cabezazo de Walter Olivera, que se perdió apenas desviado, y Peñarol, que iba a tener a su vez otra chance muy clara de llegar a abrir el marcador. El toque para Saralegui, el volante que no puede dominar bien, y se pierde la chance para el equipo visitante. Se le abrió la pelota tras el pique a Saralegui después del buen pase de cabeza de Fernando Morena hacia la derecha. Y esta es una de las chances más claras, sin duda la más clara que va a tener Peñarol. La pierde Birz y el remate de Coquito Rodríguez, que va desviado. Sin arquero, la hace pegar en la parte externa de la red cuando todos esperábamos en el Estadio Nacional el tanto de Peñarol. Insistía Cobreloa sobre el final del partido, va a tener esta chance que parecía la posibilidad de la apertura, Siviero, y Gustavo Fernández, que se queda con esa pelota. Qué sereno, ¿verdad? Bien parado el arquero para contener ese remate de nuestro compatriota, que había sido gran figura y goleador del Cobreloa. El reloj ya marcaba que se llegaba al minuto 45 del segundo tiempo. Como decía Jorge, parecía que
el resultado determinaba que iban a jugar un tercer partido, pero llega esta jugada de Venancio Ramos, el centro, y aparece Fernando Morena. Una notable habilitación de Venancio Ramos, y vean de qué manera Morena coloca su pierna izquierda, la engancha de abajo ante la salida de Wirth, para de esa manera poner el balón sobre el cuerpo del arquero y darle a Peñarol el tanto que significaba una nueva Copa Libertadores. Otra vez en el Estadio Nacional de Santiago, no había tiempo prácticamente para más nada, solamente para el sufrimiento de Cobreloa y para el festejo de Peñarol, que llegaba entonces ya a alcanzar con esa definición su cuarta Copa. 16 años después, en el mismo escenario, Peñarol se juntaba con la Libertadores, que lo tuvo como primer dueño. La gente de Cobreloa no lo podía creer, ya no quedaban fuerzas para nada prácticamente este envío al área, pero Gustavo Fernández seguía mandando en el arco visitante. Y en medio de la ofuscación y de los incidentes que generaba el público chileno en la tribuna, Peñarol dio esta vuelta, este festejo a sus hinchas en el Estadio Nacional Santiaguino. Ahí está el loco festejo entonces de los jugadores y dirigentes e hinchas de Peñarol. El abrazo de Saralegui con Bañulo. Ahí está, antes había entrado don Elvio Bañulo, ¿verdad? El directivo de tanta trascendencia en la institución Mirasol, ahí es rico. Toda la gente que se mete en el escenario santiaguino para dar rienda suelta a la alegría y para festejar este triunfo que a esa altura nadie pensaba que llegaría. Todos creíamos que iba a haber un tercer partido en Buenos Aires. Con un final digno de película realmente, entonces en el minuto 90 Peñarol encontraba de la mano de su goleador el tanto de la victoria y el tanto de la Copa Libertadores de América. Un tipo de definiciones que no sería el último en Santiago, porque algunos años después la historia permitiría también otra agónica victoria aurinegra para una nueva Copa Libertadores. Y ahí está Peñarol en plena vuelta olímpica festejando la obtención del trofeo. Culminando una campaña formidable en los números con un grado de eficacia difícil de repetir. Yo estaba en deuda con la gente de Peñarol en lo que se refiere a la Copa Libertadores, más allá de haber hecho muchos goles. Era un título que yo quería, un título que yo deseaba fervientemente. El deseo primario de mi regreso en el año 81 de la gente de Peñarol de poder llegar a la Copa Libertadores. Y lógicamente, ¿no? Un gol que a veces uno está esperando convertir, y quizás en el partido que menos, no digamos menos posibilidad, pero sí yo le había pedido a Romero la hora y me habían dicho 2 minutos, le dije termínelo Romero, faltan 2 minutos, nos vamos todos para Buenos Aires. Y surgió ese gol. Creo que sí, un gol que lógicamente que marca, porque hoy por hoy me veo con gente que no conozco y me hablan del gol de Cobreloa o como hablan de la fractura. O sea que creo que es algo, tiene una trascendencia enorme, ¿no? O sea, en mi carrera, sobre todo como futbolista de Peñarol, porque también hice el gol que ganó Valencia la Supercopa en Europa, pero es un triunfo de Valencia, tener un gol mío y un triunfo de Peñarol, ¿no? Aquel Peñarol básicamente formaba con Fernández en el arco, el fondo para Diogo, Olivera, Gutiérrez y Morales, el medio para Saralegui, Bocio y Jair, arriba Vargas, Morena y Ramos. Y así hablaba de aquel equipo Washington Cataldi en nota de archivo. Ahora, con el fútbol uruguayo sumergido en el concepto mundial, aparece Peñarol otra vez como campeón de América. En una edición de la Libertadores de América tiene características muy especiales porque hemos tenido que derrotar a los principales equipos de América. ¿Fue toda una combinación esto? ¿Un pedido especial del presidente del Club Atlético Peñarol para hacerlo? ¿Se jugó al todo o nada? No, al todo no, me jugué a la fe que le tengo a nuestra institución, a nuestros jugadores y al sentimiento ese de grandeza que permanentemente se posesiona de nosotros. Esa es la filosofía de conducción de esta institución. Yo he dicho muchas veces que, sin descuidar naturalmente el aspecto patrimonial, económico, tratar de evitar en la medida posible las angustia financieras, que las pasamos todos en todos los órdenes, el real dividendo que tienen las instituciones deportivas es a través de los grandes triunfos. Los grandes triunfos hacen la historia y no los buenos balances. Fernando Morena fue el líder de aquel plantel. Sin sus goles, nadie podía imaginar aquella conquista.
Nacido el 2 de febrero de 1952 en Punta Gorda, inició su carrera en Racing, pero fue en River de la Dársena que hizo su debut en primera a fines de 1969. En 1973, Peñarol logró su incorporación y temporada tras temporada fue pulverizando récords y más récords. Sus goles se contaban por cientos y lo que parecía imposible en materia goleadora, Morena lo fue alcanzando. Con 7 goles fue el goleador de la Libertadores del 82. Hugo Baniulo, técnico y consejero, fue el encargado de guiar aquel núcleo. Nació en el barrio Palermo el 23 de julio de 1915 y después de jugar en Central, Defensor y Danubio, inició su carrera como entrenador. Dueño de una personalidad y un carisma singulares, Baniulo conoce como pocos la idiosincrasia del jugador uruguayo, de quien normalmente supo extraer el máximo. Meticuloso, detallista al 100%, responsable en todos sus actos del futuro de su equipo, Baniulo llevó con mano maestra a aquel equipo a las cumbres más altas en su última temporada íntegra como entrenador.